Bien, muy buenos días. A todos, todas y todes. Muchas gracias en primer lugar quería agradecer a la organización de el evento de este año, en particular de este curso, por la invitación. La verdad es que estaba muy feliz de poder ser parte de esta clase uno del curso abierto y comentarles a todas las personas eh, que pertenecen a la organización del Youth Black IGF 2025 y también los anteriores, simplemente felicitarlos y darles las gracias por por conformar este espacio de aprendizaje y de participación de jóvenes que es sumamente relevante y se ve muy poco, la verdad, en otros espacios de disciplinas o ámbitos en que hay eventos internacionales. Así que realmente muchas gracias a toda la organización por permitir este espacio de interacción con jóvenes de toda la región, algo sumamente relevante, especialmente en los tiempos actuales de división internacional que estamos presenciando. Ahora quería también agradecer a Laura por por esa magnífica introducción que realizó sobre la historia, antecedentes de la gobernanza de Internet. Avanzó mucho sobre aquello. Laura, muchas gracias por eso. Muy buena tu clase también, aprendí mucho. Y ahora simplemente continuar con el ecosistema de la gobernanza, los fundamentos de la gobernanza y un poco más sobre los actores. Desde una perspectiva, quería avisarles de las relaciones internacionales, si se quiere, y también los desafíos que presentan para el ecosistema internacional, derecho internacional, propias relaciones internacionales, y ahí cada uno y cada una va a poder ir sacando algunas conclusiones sobre cómo este ecosistema de Internet es similar o se diferencia de otros procesos de gobernanza global. Así que ahí me gustaría también ir escuchando sus opiniones, los asuntos que han ido aprendiendo en esta mañana. Especialmente con lo que comentaba Laura también en la primera parte de la clase, y creo que para nadie de este grupo es algo nuevo o algo que no sepa, pero precisamente esta tecnología y esta red de redes que se logra conformar y como la conocemos hoy día, logra algunos hitos muy relevantes, como por ejemplo que hoy día esta red de redes es el sustento de la economía digital internacional. Sin esta red no tenemos economía digital, hay menos crecimiento económico nacional y global, y en general, esta red de redes tiene una serie de beneficios. Sabemos también que hay desafíos, oportunidades, aspectos que regular, como en toda tecnología, como en todo desarrollo social, económico, tecnológico, pero hay una serie de beneficios que todos usamos y realizamos día a día probablemente. La comunicación, el disfrute o la garantía de derechos humanos, ya recientemente o en los últimos años algunas jurisdicciones, por ejemplo, han establecido a Internet como un derecho humano en sí mismo, el acceso a Internet, pero también está más estudiado y hay más consenso en esta área de que Internet permite desarrollar o garantizar el disfrute de otros derechos humanos en la red. Y para qué mencionar el comercio, que es especialmente relevante, sobre todo en unas imágenes que vamos a estar viendo un poco más adelante. A propósito de la pandemia, también todos lo vivimos recientemente, el sector educativo, laboral y de salud pudo continuar adelante gracias a esta red y hasta ahora se encuentra coordinada en gran parte en el mundo. Sí, con algunos desafíos de fragmentación, como vamos a estar viendo un poco más adelante. Y bueno, todos estos beneficios y todas estas ventajas de Internet que muchas veces nosotros creemos o las personas creen que esto se da de manera milagrosa, que sucede así nomás, pero la verdad es que todas estas ventajas y todos estos beneficios dependen de una serie de variables, de una serie de factores que son objeto de regulaciones y son objeto de coordinaciones de gobernanza, precisamente. Y esas coordinaciones suelen ser mayoritariamente nacionales o locales, y así los países, por ejemplo, regulan sobre un asunto que impacta Internet o regulan el Internet directamente, afectando el desarrollo social, económico y tecnológico de la población. Y también pueden haber regulaciones o interacciones o intentos, perdón, de gobernanza a nivel internacional. Y ahí también vamos a ver algunos foros, algunos procesos internacionales que buscan regular
o gobernar estos factores de éxito de Internet, como es denominado en el ámbito. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, muchísimos, pero para efectos de este curso simplemente podemos mencionar algunos. Por ejemplo, la protección de los datos personales. Eso es un factor objeto de una regulación nacional e internacional en algunas ocasiones que hacen depender entonces los beneficios y los desarrollos de Internet. El flujo de datos, por cierto, ya con Laura pudimos ver cómo Internet cambia este modelo de comunicación y los paquetes de datos se fragmentan en múltiples, miles, probablemente millones de paquetes de datos que fluyen por todo el mundo y se vuelven a unificar en un dispositivo final. Ese flujo de datos también, si bien ocurre porque el protocolo de la red, la arquitectura de Internet lo permite, pero nuevamente volvemos, es un objeto, es una disciplina de regulación y las jurisdicciones y los países pueden afectar esto. Entonces es importante que la sociedad civil, los actores, personas que están a cargo de gobiernos y legislación, conozcan esta arquitectura. Y por eso es sumamente relevante espacios como este para conocer estos factores que son objeto de regulación y son objeto de gobernanza. El cifrado, por cierto, los derechos humanos digitales, o denominados más genéricamente derechos digitales, neutralidad de la red, ciberseguridad y una serie de factores de éxito de Internet que pueden ser objeto de regulación o de desregulación. Aquí también una imagen similar a lo que comentamos o lo que pudimos aprender en la sesión anterior, el cambio que significó primero una conexión vía teléfono, la innovación que genera Internet es precisamente que se generan caminos alternativos por la fragmentación de paquetes de datos que se unifican en un dispositivo final. Y la verdad es que esa fragmentación de datos que nos ha permitido ver hoy día un cambio de rostro, un cambio de cara de los líderes de la revolución industrial. Esa fragmentación de datos, este camino o este sustento digital, permite hoy día que en los últimos años, como menciona acá, los masters de la revolución industrial sean empresas, sean grandes compañías fundamentadas generalmente o principalmente en tecnologías digitales, en plataformas digitales, bien, que utilizan y desarrollan, utilizan datos para su gestión y para su propio modelo económico. Aquí también hay una infografía que me parece sumamente relevante. Esto está con los datos hasta diciembre del año pasado y muestra precisamente de nuevo, a raíz de esta fragmentación de datos que está presente gracias a la arquitectura de Internet, qué es lo que ocurre en un solo minuto en la red. Y volviendo un poco al inicio, si bien todos conocemos, todos utilizamos Internet día a día, distintas aplicaciones, plataformas digitales, la verdad es que este tipo de infografía nos permite ver un poco más gráficamente y entender el impacto que tiene Internet día a día en el mundo. Y aquí esta infografía, recordemos, y me gusta mucho recordarlo porque esto es lo que ocurre en un minuto, en cada minuto en Internet. Y, por ejemplo, 251 millones de correos electrónicos enviados, 9.000 personas postulan a trabajos vía LinkedIn, 3,3 millones de usuarios envían alguna fotografía o video por Snapchat. Entonces, esto nos permite medir o ver gráficamente el impacto casi inmediato que tiene Internet en nuestras vidas, en el mundo. Y aquí una infografía similar, también de otra compañía, pero con datos y resultados bien parecidos. Y aquí en este collage también viendo lo que permite la arquitectura actual de Internet, las oportunidades y desafíos en lo que deriva esto, nuevamente nos abrimos con una revista o un collage sumamente abierto y nos permite ver nuevamente de manera gráfica todos los aspectos sociales de la vida, económico, tecnológicos y culturales que tienen o se ven afectados, se ven impactados por esta tecnología. Y eso que nos hace pensar que se requieren procesos de gobernanza, precisamente, para medir y para trabajar los distintos impactos que esto tiene en la vida diaria.
Y en este barrido de información, aquí simplemente, evidentemente uno podría encontrar muchos más, pero intenté dejar un barrido de distintos sectores. Por ejemplo, en este primero que vemos a la izquierda, arriba, vemos el logo de ICANN, una institución que en los próximos minutos vamos a conocer un poco más. Nuestra presentadora anterior también lo mencionó. ICANN, entonces, como una institución sumamente relevante en el ecosistema de Internet, que lo que hace, en términos muy generales, es administrar los identificadores únicos de Internet, los nombres y los números. Eh, ¿Qué dice esta noticia? Indica ICANN rechaza la petición de Ucrania de bloquear los dominios rusos de Internet. ¿Qué hay detrás de esto? Ok, una noticia, dominios rusos, que pienso, además de esto, hay un conflicto bélico, ¿no? Detrás de eso, esto es entonces una expresión digital, una expresión en Internet de un conflicto bélico que está ocurriendo en este minuto en Europa, la guerra rusa-Ucrania. Un conflicto bélico, una guerra que tiene un espacio totalmente presencial y probablemente eso es lo más crudo, lo más terrible, ¿no? Pero también tiene un espacio y una dimensión digital. Y aquí se ve claramente un gobierno, el gobierno ucraniano a través de un ministerio, solicita a una institución llamada ICANN bloquear los nombres de dominio ruso como efecto de la guerra, como un elemento más de guerra, como un arma, pero en el espacio digital. Esto, la verdad es que no es menor y me gusta mucho dar este ejemplo porque además de ser la expresión digital de un conflicto bélico, lo que vemos detrás son varios elementos que son muy distintivos de la gobernanza de Internet, diferenciado de otros procesos. ¿A qué me refiero con esto? Mencioné un gobierno solicitando a una institución afectar de alguna forma a su contrincante en la guerra. Pero esta institución a la cual se le solicita esto es una institución muy diferenciada. ¿Por qué? Porque no es un organismo internacional, no es gobernada, no es coordinada por países, por jurisdicciones, sino que diferencia, es diferente de todos esos procesos anteriores que uno podría imaginar cómo está conformada la institucionalidad internacional. Y vamos a ver en los próximos minutos que esa, si se quiere, si hubiese una institucionalidad de Internet internacional, es completamente distinta a la que estamos acostumbrados en las relaciones internacionales clásicas. Otros elementos que también nos permiten ver este impacto en distintas áreas de la vida social, la huella de carbono de Internet, o vale decir el impacto ambiental que tiene Internet, que uno lo entiende como una tecnología que no es tangible, que no se puede tocar, que no tiene un espacio presencial, pero la verdad es que su base es sumamente presencial y tan presencial que tiene un impacto ambiental. Y es un desafío muy presente que está siendo conversado hoy día en estos procesos de gobernanza de Internet. Otras investigaciones que se refieren, por ejemplo, a la experiencia LGBT más en ciertas plataformas digitales, ciberdiplomacia, mercados digitales regionales en Latinoamérica y el Caribe, en particular este proceso de integración regional llamado Alianza del Pacífico, en el cual participa Chile, Colombia, Perú y México, están conformando un mercado digital regional y buscan compartir principios comunes para desplegar una economía digital en la región. Algo también muy relacionado con lo que está pasando en el mundo, con el gobierno de Estados Unidos y los famosos aranceles, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, se discute un acuerdo de comercio electrónico que habla precisamente sobre los aranceles que pueden, las tasas, creo que en portugués se dice tasas, las tasas de Trump contra Brasil y contra muchos países. Bueno, también se habla de tasas o aranceles sobre las transmisiones electrónicas. ¿Y qué son las transmisiones electrónicas? Flujos de datos internacionales, vale decir, la misma forma en la que funciona Internet hoy día. Colonialismo digital y, bueno, una serie de temas que nos vamos dando cuenta, todas nuestras disciplinas, todas nuestras formaciones se han visto impactadas, para bien o para mal, con algunos desafíos que trae esta red de redes internacional. Y aquí también
En el Tiny Desk me dio risa ver a estos artistas, no sé si aquí la mayoría son brasileños, no sé si son conocidos. Agradecer a Internet también el éxito que están teniendo, son unos artistas que me gustan mucho. A nivel internacional, ¿qué está ocurriendo? Y antes, esto es solo un barrido de introducción antes de pasar al proceso ya de gobernanza propiamente tal. Todos estos procesos internacionales están ocurriendo o han ocurrido en el último tiempo en el mundo. Y esto nos permite entonces empezar a entender cómo esta historia de Internet que comienza con ARPANET y algunos modelos previos que intentan conectar simplemente cuatro nodos en el inicio, derivan hoy día, pocas décadas después, en este complejo escenario de desarrollo de novedades geopolíticas, legislativas y regulatorias. Por ejemplo, en el marco de la Unión Europea, aquí no nos vamos a detener en todos, pero simplemente si alguien eventualmente quisiera investigar más sobre alguno, va a tener ahí la presentación. El primero, en el marco de la Unión Europea, la directiva NIS 2, que se refiere exclusivamente a la ciberseguridad. El segundo, y que probablemente es el más relevante, especialmente porque está ocurriendo este año y en este momento, y deriva entonces en diciembre, que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información más 20, la revisión de los 20 años de esta cumbre en este segundo bloque, en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Este proceso es sumamente relevante para el ecosistema de la gobernanza de Internet porque se está discutiendo precisamente estos fundamentos. ¿Va a continuar o no los procesos de gobernanza de Internet? El Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. ¿Se les va a renovar el mandato? ¿Se les va a dar otro mandato? ¿Van a seguir participando los mismos actores? Son las principales preguntas que se están discutiendo en el marco de este foro. Y este foro entonces está teniendo lugar este año y va a ser sumamente determinante para la gobernanza de Internet misma. ¿La vamos a seguir conociendo como ha venido los últimos 20 años o va a cambiar? Y esto es especialmente relevante en el contexto actual, en el contexto de hoy día, donde hemos visto que hay una desarticulación de la idea de globalización. De hecho, me gustó mucho ver en este Menti, en este ejercicio que hizo nuestra profesora de la clase 1, cuando ustedes responden qué se les viene a la cabeza con la idea de gobernanza, salían estos conceptos: globalización, regulación, países, colaboración. Y efectivamente son conceptos que se vienen a la cabeza y que tienen muchísimo que ver con la gobernanza digital, la gobernanza de Internet, pero en el espacio geopolítico que nos encontramos hoy día, esos conceptos están en desafíos, esos conceptos están en retroceso, en un claro retroceso, un abandono de una solución concertada, un abandono del multilateralismo, de la colaboración internacional, y frente a ese desafío actual es que nos enfrentamos a la revisión de los fundamentos de la gobernanza de Internet en esta cumbre mundial de la sociedad de la información. Hay que estar muy atentos para ver qué es lo que va a derivar de esta cumbre. En el marco de esta misma cumbre, la Unión Europea hizo una consulta pública a sus ciudadanos para idear esta estrategia de la Unión Europea para la gobernanza de Internet de cara a esta cumbre de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto me pareció muy relevante porque no se ve mucho en el mundo consultas públicas respecto a la formulación de una de una jurisdicción, en este caso la Unión Europea, para llevar una posición a estas cumbres. Eso es especialmente relevante porque la sociedad civil es precisamente un actor que participa en el ecosistema o que debería participar en el ecosistema. Y aquí seguimos hacia abajo. Si alguien eventualmente se ve interesado por alguno, lo puede investigar, me puede escribir y lo conversamos. El acuerdo de comercio electrónico de la Organización Mundial del Comercio que les comentaba, a propósito de los aranceles o las tasas a las transmisiones electrónicas y, por supuesto, desarrollos nacionales que suelen haber legislaciones o proyectos de legislación que buscan regular o impactar Internet y suelen entonces tener las alertas de las distintas comunidades que trabajan en torno al tema. Y llegamos a este concepto denominado el contrato social, con todo lo que hemos visto antes. ¿Alguien presente conoce este concepto o conoce al señor que está ahí en la imagen? Este concepto que desarrolló, el contrato social o pacto social.
¿Alguien lo ha escuchado? Perdón, ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? Álvaro, Pamela, los que están comentando en el chat, ¿podrían comentar qué entienden por este concepto? Adelante, quisiera escuchar a alguno o alguna. Yo sé que alguien puede hablar y decir qué entiende por contrato o pacto social. Quiero escuchar a alguien. Eu posso falar em português? Por favor, sí. Eu entendo como contrato social um acordo que a sociedade faz, é intrínseco, sabe? Não tá posto em nenhum lugar. Não é um contrato escrito, mas tá lá. É um acordo da sociedade. Por exemplo, vamos ¿Mm? acordar aqui para sermos democratas. Perfecto, muchas gracias, JL. ¿Está bien, JL? Muchas gracias, JL, por eso. Efectivamente, no, no están libres, alguien más tiene que hablar porque JL nos habló de algo muy importante que es un pacto no escrito, ¿no? Que busca generar algún fundamento, alguna base para algo. ¿Qué será ese algo? Muchas gracias, JL. ¿Alguien más quisiera complementar? ¿Qué busca este pacto no escrito? Organizar la sociedad, probablemente. Sí, muchas gracias, Arnaldo. Y ya con eso nos permitimos continuar un poco. Organizar la sociedad, ¿no? Un pacto no escrito, una idea teórica que dice que las sociedades que se dieron un pacto para legitimar el poder, ¿no? Y mediante este pacto no escrito, nosotros abandonamos, cedimos parte de nuestra libertad, parte de nuestros derechos para legitimar el poder, para legitimar un Estado, una jurisdicción que nos va a gobernar. Y la gran pregunta detrás de esto, que probablemente ustedes están pensando, es que tiene que ver el pacto del contrato social con la gobernanza de Internet. Yo también me hice esa pregunta. Y me hice esa pregunta precisamente cuando escuché a las principales autoridades de este ecosistema, por ejemplo, las autoridades de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, el secretario general de Naciones Unidas en el marco del Global Digital Compact, proceso que culminó el año pasado, vale decir, es muy reciente. ¿Qué están diciendo estas personas que son autoridades mundiales? Están diciendo, necesitamos un nuevo contrato social para la era digital. Y eso no es menor. Que lo digan las principales autoridades de las organizaciones internacionales, uno, Naciones Unidas, la más importante por su mandato, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la organización más antigua, que viene antes incluso de Naciones Unidas, no es menor. Hay política, hay geopolítica detrás de esas declaraciones. ¿Y qué significa? ¿Qué están diciendo? Un nuevo contrato social para la era digital. Estamos frente a nuevos actores que nunca se habían, o de manera tan similar, no se habían visto en la gobernanza global. Y estos actores del ecosistema digital, estos actores del ecosistema de Internet, están teniendo un poder tan grande que supera a los poderes de los estados, supera a los poderes de las organizaciones internacionales y, por cierto, supera a los poderes de la sociedad civil y de los usuarios. Es necesario entonces, dicen estas personas, contar con un nuevo contrato social para la era digital. Pero ¿cómo se logra ese contrato social? Y es precisamente mediante procesos de regulación y procesos de gobernanza de Internet y gobernanza de las tecnologías digitales. Y esos procesos se logran conociendo, en primer lugar, el ecosistema y permitiendo la interacción y la participación de los distintos actores que forman parte de esto. Y que sabemos no son solamente los estados y no son solamente el sector privado y estas grandes compañías que han ido surgiendo. Por eso entonces, un nuevo contrato social que permita entender cómo los cinco actores, en principio cinco actores, dialogan, participan, interactúan en este gran espacio intangible llamado Internet.
intangible, pero que tiene un impacto sumamente real y tangible en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra educación o en el medio ambiente. Aquí también lo vimos en la hora anterior, estos primeros cuatro nodos que intentamos conectar al principio, luego quedamos, o sea, si uno quisiera dibujar, si uno quisiera graficar hoy día, este año, algo similar, ya sería totalmente imposible, ¿no? Los nodos que están conectados, ya esto no lo podemos dibujar, pero sí podemos dibujar los cables submarinos, que sería ya quizás la infraestructura más grande que hoy día la tenemos para el funcionamiento de Internet y mediante los cuales fluye el 95% del tráfico de datos internacional, fluye a través de los cables submarinos que luego se conectan o tienen protocolos compartidos con otras redes que nos permiten conectarnos a nosotros. Y a esto se refiere, en parte, cuando nuestra profesora Laura anterior hablaba de la red de redes, de una red mundial de computadores. Por eso es una red de redes. Esta infraestructura, la más grande, los cables submarinos, transportan información y que luego esa información se puede conectar a otras redes que están presentes, como la de nuestros computadores hoy día, si alguien está conectado en su celular, esas redes dialogan y comparten protocolos. Entonces, esto es lo que podemos graficar hoy día, porque los nodos anteriores ya es sumamente imposible dada la masividad que tiene esta tecnología. Aquí voy a pasar un poco más rápido porque también lo vimos, lo escuchamos en la sesión anterior, el protocolo TCP/IP y la creación del DNS, el sistema de nombres de dominio, se dice por algunas doctrinas que son estos dos factores que hacen nacer a Internet, ¿no? Y el sistema de nombres de dominio entonces se basa fundamentalmente en que nosotros nosotros que nuestras mentes humanas nos es más fácil recordar nombres que recordar números. Me es más fácil recordar ejemplo.com que 93.184.210. Ya no me cuesta, me es mucho más fácil recordar el nombre que el número. Y por eso entonces el sistema de nombres de dominio es coordinado a nivel internacional por una institución que vamos a estar viendo. Esto simplemente a modo de información general, los nombres de dominio se separan en dos grandes grupos. El primero son los CCTLDs o nombres de dominio con código de país, que vemos a la izquierda, cuyos ejemplos tenemos uchile.cl o el propio NIC.br, ¿no? Nombres de dominio con código de país, CCTLDs. Y estos representan países, territorios o otras ubicaciones geográficas. Mientras que, por otro lado, tenemos los GTLDs o nombres de dominio genéricos como uselikeigf.lat o netflix.com. Y estos nombres de dominio, entonces, no representan a países, no representan a territorios, pero están sumamente vinculados al trabajo y la coordinación que desempeña esta institución llamada ICANN, que ya la hemos repetido varias veces en esta introducción, y eso se debe a algo, a la importancia estratégica y geopolítica internacional que tiene esta institución al día de hoy. Con esto entonces nos vamos acercando a ya la gobernanza propiamente tal. Antes de hablar de gobernanza en Internet, evidentemente tenemos un concepto de gobernanza solo, de gobernanza global, de gobernanza de procesos, de gobernanza de instituciones, y entendemos a eso como procesos e instituciones que guían y frenan las actividades colectivas de un grupo. Y ya el concepto de gobernanza atiende a la participación de varios actores, como por ejemplo aquí vemos empresas privadas, asociaciones, ONGs, que participan en ella y a menudo con organismos internacionales. Gobernanza entonces, actividades que guían o frenan las actividades de un grupo y participan varios actores en ello. Varios actores como Estado, sector privado y otros que vamos viendo especialmente en la comunidad o en el ecosistema de Internet. ¿Y cuáles son esos actores? Al menos jurídicamente, en el acuerdo de Túnez, precisamente en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información del año 2005, por eso este año se están haciendo los 20 años,
de esta cumbre, se establece que la gobernanza de Internet es el desarrollo y la aplicación por gobiernos, sector privado y sociedad civil de las funciones que a cada grupo le pertenecen respecto a la evolución y la utilización de Internet. Este acuerdo, entonces, que no es un acuerdo internacional, pero sí es una declaración multilateral, no es vinculante, no es obligatorio, no es un tratado internacional como un pacto de derechos humanos, es una naturaleza distinta, pero es un antecedente del derecho internacional de todas formas, pese a no ser vinculante, a no ser un tratado. Establece entonces que gobiernos, sector privado y sociedad civil son al menos esos tres actores que participan en la utilización y desarrollo de Internet. Y nace este concepto, al menos ya a nivel formal, y con él nacen una serie de procesos internacionales que se han llevado a cabo hasta el día de hoy. Al hablar entonces de la participación de al menos gobierno, sociedad civil y sector privado, estamos hablando de lo que se conoce como gobernanza multi-stakeholder. Este concepto al español, al menos, se suele traducir como gobernanza multisectorial de múltiples sectores, de múltiples actores o de múltiples partes interesadas. En español van a ver, y no sé, en portugués, si alguno de los brasileños presentes me pudieran ayudar, en español al menos vamos a ver una serie de traducciones, pero que siempre están atendiendo a esta gobernanza multi-stakeholder de varios actores participantes. ¿Y por qué? Porque estos actores representan intereses técnicos, políticos, económicos y sociales. Y precisamente, especialmente para el desarrollo y utilización de Internet, es sumamente fundamental la participación de estos distintos actores. El Estado, el gobierno por sí solo, no puede coordinar el desarrollo y utilización de Internet. La red no nació de esa manera y no está funcionando de esa manera. Entonces, necesariamente tenemos que reconocer el, la legitimidad y los mandatos que los distintos actores tienen respecto a este desarrollo. Bien. Y si bien en esta agenda de Túnez, la del año 2005, mencionaban expresamente al menos a tres grupos, recordemos, gobierno, sector privado y sociedad civil, la verdad es que al día de hoy, 20 años después, es que se reconoce activamente al menos un ecosistema multisectorial de cinco actores. Bien, estos actores son los que ya mencionaba esta agenda de Túnez, gobierno, sector privado y sociedad civil, pero se suele agregar también, y por obvias razones, por el trabajo que desempeña la comunidad técnica, ¿no? Como parte de la arquitectura, el sector técnico de Internet y también la academia, que muchas veces la academia entra en el concepto de sociedad civil, pero al menos estos cinco actores son los que nos permite ver de manera desagregada quiénes son los grandes grupos que participan en la gobernanza de Internet. Y si uno quisiera hacer un zoom aún mayor, una aproximación aún más detallada de estos grupos, la verdad es que nos encontramos frente a un escenario muy complejo de participación multisectorial en Internet. Este gráfico es de Internet Society y precisamente nos permite ver hoy día cómo está conformado este ecosistema de Internet multisectorial, multi-stakeholder, y nos permite ver, referido a distintos temas como los nombres y los números, las direcciones, desarrollos locales, educación, usuarios, en todos ellos participan de alguna forma estos cinco actores desagregados en distintas organizaciones, instituciones, gobiernos, asociaciones o nosotros mismos como usuarios individuales conformamos parte de este ecosistema de Internet y nosotros como usuarios individuales también podemos participar activamente de procesos y de instituciones, especialmente, al menos desde mi experiencia más conocida, en ICANN, que si bien es una institución que participan grandes compañías, gobiernos, organismos internacionales, nosotros como usuarios individuales también podemos participar en ello de manera libre. Y generalmente al hablar de el multi-stakeholder, este enfoque multi-stakeholder se diferencia o el
el gran cambio que refleja de otros procesos de gobernanza global es con el concepto de multilateral. Y el concepto de multilateral es el enfoque clásico que hemos visto históricamente en las relaciones internacionales y en el derecho internacional sobre cómo los países, los estados, los gobiernos participan en la toma de decisiones de un proceso de gobernanza global. Bien, es el enfoque clásico de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial del Comercio y de muchas otras organizaciones. El BRICS, por cierto, son espacios multilaterales. Es el Estado, es el gobierno quien participa, quien toma la decisión y es el actor protagonista de ese proceso. Y ahí vemos la principal diferencia con el enfoque multi-stakeholder de la gobernanza. En el enfoque multi-stakeholder, el Estado existe, sí, el gobierno existe, pero es un actor más que en igualdad de condiciones participa y toma decisiones respecto a un tema específico, a una disciplina que en este caso es Internet. Bien, entonces son estos dos conceptos que suelen estar en pugna, en tensión respecto a la gobernanza de esta red de redes internacional. Aquí se presentan ocho, al menos ocho criterios para diferenciar un enfoque multilateral de un enfoque multi-stakeholder. Ahí también para, si alguien está interesado o interesada en esto, después puede expandir en esta tabla que yo les voy a dejar los criterios de diferenciación de un enfoque multilateral y un enfoque multi-stakeholder, ¿no? Ahí la tabla de diferenciación. Y bueno, y precisamente estoy apurándome en este asunto para ver los distintos modelos y los procesos de gobernanza. Aquí, en la hora anterior vimos dos o tres libros que son los fundamentos de la gobernanza y aquí yo les agrego uno más que habla de cuatro internets y estos actores en que participa, por ejemplo, Vinton Cerf, nada más ni nada menos, lo que hace es sistematizar lo que ellos denominan los modelos de gobernanza de Internet. ¿Cuáles son estos modelos? En primer lugar, el Internet abierta de Silicon Valley, en que lo caracteriza como idealista, en el que participaron los creadores mismos de Internet y que ellos hablaban del libre flujo de información y la innovación sin restricciones, en una Internet completamente abierta. Luego, la Internet burguesa de la Unión Europea, en donde prima los derechos humanos, la protección de la privacidad y o se menciona como ejemplo el GDPR, que es este reglamento de protección de datos que es sumamente expandido a nivel internacional. Por ejemplo, en Chile recién tenemos una nueva ley de protección de datos y está basada absolutamente o principalmente en este reglamento europeo de protección de datos y eso por ende impacta en la experiencia en Internet. La Internet comercial de Washington o la Internet paternalista de Beijing, como llaman los autores en este libro, herramienta para lograr objetivos sociales y mantener cohesión y seguridad, tecnologías de vigilancia, entre otros asuntos que la caracterizan. En este libro entonces se identifican cuatro modelos principales de gobernanza de Internet o de aproximación a Internet de ciertas jurisdicciones. Nosotros, en atención a estos cuatro modelos, podremos identificar a cuál se acerca o a cuáles se acercan nuestros países, nuestros gobiernos en la forma de regular esta tecnología o en la forma de no regular esta tecnología. Hasta aquí, ¿hay algún comentario o pregunta? Estoy intentando hablar medianamente neutro porque en mi país hablamos un poco rápido, pero creo que lo estoy logrando. Bien. ¿Comentarios, dudas? Bien. Continuamos entonces. Bien. Entonces, con esta idea de gobernanza que tenemos detrás, que ya entendemos de dónde viene este concepto, de dónde viene esta definición, y ahora sabemos, y es algo que ya no pueden olvidar más, es que tiene una expresión en un instrumento internacional llamado Agenda de Túnez, que nació en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información el año 2005, el cual está siendo revisado este año. En este momento están siendo las cumbres internacionales en Ginebra principalmente para ver en qué termina esta revisión de los 20 años. Nace este concepto de gobernanza de Internet, hay una expresión real en un instrumento internacional
Y luego, a partir de eso, se logra sistematizar la institucionalidad internacional y también regional en torno a este tema. Y al hablar de institucionalidad internacional, no podemos omitir el papel que desempeña esta institución llamada ICANN, ¿no? ICANN, o por su nombre en español al menos, es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, creada en el año 98. Y aquí lo importante, al menos para lo que desde el ámbito de la institucionalidad propia, esto es una corporación de derecho privado sin fines de lucro domiciliada en el estado de California, Estados Unidos. ¿Por qué esto es importante al mencionar que es una corporación de derecho privado? Porque esto nos muestra de manera mucho más clara este punto de inflexión, este cambio que hay en la institucionalidad internacional respecto a un proceso, a una disciplina de gobernanza global. Yo al menos no conozco otro sector en donde una de las principales instituciones que coordina un asunto no es un Estado, no es una agencia, no es un organismo multilateral, sino que es una corporación de derecho privado y al cual un gobierno le puede solicitar, por favor, baje a los nombres de dominio ruso. Yo, gobierno, le pido a una institución de derecho privado que haga algo respecto a mi contrincante en una guerra. Aquí vemos un poco ese punto de inflexión que ocurre en las relaciones internacionales respecto a esta tecnología. Las funciones de ICANN son la seguridad y estabilidad de Internet, competencia en el mercado del sistema de nombres de dominio, desarrollo de políticas y coordina entonces la asignación de tres recursos básicos en Internet: el DNS, los números IP y los números de puerto. ICANN probablemente, si bien históricamente ha tenido algunas críticas respecto a su funcionamiento, la verdad es que hoy día uno sí puede decir que es una institución que funciona de manera multi-stakeholder. Aquí hay una comunidad multi-stakeholder, multisectorial, que conforma, participa y toma las decisiones en ICANN. Y son decisiones que impactan, por cierto, a la arquitectura de Internet: nombres de dominio, números IP y números de puertos. Coordina sistemas de políticas públicas y generalmente tienen este enfoque bottom-up, políticas que nacen desde las bases, desde los grupos y que van subiendo de acuerdo a su propia estructura, su propio funcionamiento, hasta que se toma una decisión por una junta directiva en ICANN. Su sede principal está en Estados Unidos y tiene oficinas regionales. En el caso de nuestra región, su oficina estará en Montevideo, Uruguay. Aquí el organigrama nos permite ver de manera un poco más clara cómo funciona ICANN. Si acá podemos apreciar distintos grupos que participan, y estos grupos lo que tienen son representantes en la junta directiva. Hay grupos que son bastante técnicos y no voy a entrar en ellos, pero sí quisiera mencionar como ejemplo este de acá, el morado que dice CCNSO. CCNSO es el grupo en que participan los nombres de dominio con código de país en ICANN. Entonces, acá está el NIC BR, el NIC Chile, el NIC de Argentina, vale decir, el punto .cl, el punto .br, el punto .ar, el punto .p y un largo etcétera, participan en este grupo llamado CCNSO. Y todo este grupo que podrán imaginar es sumamente grande porque participan todos los nombres de dominio que existen en el mundo, cuentan con dos representantes en la junta directiva de ICANN. Y así funciona cada grupo entonces. De esta manera, una junta directiva se conforma y la cual es multisectorial y toma las decisiones respecto a estos recursos de Internet: nombres de dominio, números IP y números de puerto. Los temas recientes: seguridad y estabilidad, acceso y equidad, privacidad y protección de datos. Otros asuntos, incluyendo el impacto ambiental de Internet, son los temas que están ocupando la agenda de ICANN en el último tiempo. Otro grupo importante que incluyo en esta sesión es el Comité Asesor Gubernamental de la ICANN, en el cual aquí sí participan los gobiernos directamente en la institución, gobiernos y organizaciones internacionales.
ICANN, a mi juicio, toma una decisión sumamente inteligente para legitimarse en el espacio multilateral, en el espacio internacional, porque ICANN le dice a los gobiernos, ustedes pueden participar y le habla directamente a los Estados miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, vale decir, un organismo multilateral, y le dice, usted puede participar en esta organización y crea el Comité Asesor Gubernamental. Y aquí entonces los países participan directamente en esta institución sumamente con características propias, corporación de derecho privado, que toma decisiones en Internet, pero que a la vez permite la participación de los Estados miembros de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. El siguiente entonces, la OIT, la agencia más antigua del ecosistema de Naciones Unidas, Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde participan la mayoría de los estados de los países del mundo y se conforman en tres sectores y hablan de espectro radioeléctrico, redes de telecomunicaciones o infraestructura para países no conectados. Aquí también parte de de las últimas conferencias que han habido en la UIT en el año 2022. Aquí puse algunos extractos porque una cuestión que yo identifiqué en esto es que los países, los estados, están más preocupados de estar presentes en la toma de decisiones de la gobernanza de Internet. Evidentemente, para los estados, hablar de un enfoque multisectorial es un desafío porque es permitir que otros actores tomen decisiones y participen en igualdad de condiciones con ellos. Entonces, claramente es un desafío para los estados y lo están mencionando y buscan estar más presentes en la toma de decisiones en Internet. Otro proceso relevante es el Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas, el cual nace con la Agenda de Túnez y se ha desarrollado de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. El último fue este año, en junio, en Noruega, y se desarrolla de manera normal y se va a establecer ahora si su mandato sigue o no al terminar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Aquí, últimas discusiones de los foros de gobernanza de Internet, en donde participan todas estas agencias, porque es el principal foro internacional para discutir esto. Por tanto, en el foro de gobernanza de Internet participa el secretario general de Naciones Unidas, la UIT, ICANN y usuarios, comunidades, universidades, y probablemente el espacio más grande de participación internacional en torno a la gobernanza de Internet. En procesos de gobernanza también, no puedo no mencionar a Net Mundial, que es una representación grande, muy bien organizada del sur global. Esta fue organizada por el Centro de Estudios de la Sociedad de la Información, en colaboración con el gobierno de Brasil y otros actores relevantes como el CGI, que es el Comité Gestor de Internet de Brasil. Este foro se desarrolló el año pasado, tras 10 años del primer Net Mundial, y en este foro ahí pasó a la siguiente, se tiene como resultado productos importantes como la Declaración Multisectorial de Net Mundial +10, las pautas de São Paulo, y marca entonces un compromiso renovado con el enfoque multisectorial. Recomiendo mucho ver los resultados de Net Mundial +10, porque como les decía, es un espacio de representación muy relevante y de una contrapropuesta o propuestas complementarias con el norte global y con los principales organismos internacionales que históricamente han llevado adelante este tema. Brasil en este aspecto es sumamente relevante sobre nuevas voces en el ámbito de gobernanza global general y con ello nuevas voces en el marco de gobernanza de Internet. Y aquí ya termino, les presento dos desafíos relacionados a la fragmentación y al impacto ambiental. El concepto de fragmentación de Internet del grupo específico del foro de gobernanza, cuáles son sus dimensiones y cuál es su importancia. Y por cierto, el impacto ambiental que tiene Internet, con algunas declaraciones de investigadores y organizaciones en torno a el impacto tangible, eh, palpable de Internet en el medio ambiente. Y cerrando entonces, también les invito a conocer y ver
si gustan para próximas ediciones, la Escuela de Gobernanza de Internet, que está en la Universidad de Chile, si quisieran complementar y continuar sus estudios en este ámbito, está ahí a disposición y yo también muy disponible para recibir sus comentarios y preguntas. Eh, con esto termino entonces y le agradezco nuevamente a la organización la invitación por estar presente en esta clase.